Epidemiología Hospitalaria y Control de Calidad de la Atención Médica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Fue comisionado especial para la atención de la influenza en México durante la pandemia del 2009. Los saludo con gusto, buenos días, para abrir el programa, debido a que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya calificó como una pandemia que viene, o la que estamos enfrentando, y esto fue subiendo de tono porque al principio así como que no lo querían aceptar. Primero, cuando brotó el coronavirus, que le hemos dado amplio seguimiento aquí, dijo la OMS, es emergencia, pero en China. Es decir, no hay que preocuparse, prácticamente era el mensaje, ¿no? La emergencia, el alarma, la situación está en China. Y esto siguió subiendo, cuando ya hay cientos o miles de muertos, hasta que se convirtió en una pandemia. Eh, Como que le falló a la OMS, pudiéramos decir, y esto ya está por todo el mundo. A ver, doctor, buenos días. Hola Luis Alberto, buenos días. Así fue, ¿verdad? Como que yo siento porque desde que inició, a mí también, yo estaba en la Ciudad de México en el 2009 cuando brotó la influenza, y eso inmediatamente se pusieron las pilas todos los países. Aquí como que la Organización Mundial de la Salud no dimensionó lo que venía, siento, doctor. Sí, bueno, parcialmente es cierto, yo creo eso, Luis Alberto. La verdad es que esto no era controlable desde que nació. Digamos que las fronteras son siempre porosas, los puertos de entrada, los aeropuertos, checar a cada uno es imposible. Eso se puede controlar al principio, muy al principio, cuando puede haber unos pocos decenas de casos en un grupo muy cerrado, pero después esta situación depende más bien de la capacidad del virus, de lo que nosotros podamos controlar. Evidentemente, cada vez estamos menos en posibilidades de controlar el virus y tenemos que prepararnos más bien para la mitigación por si eso llega a ser así. Yo diría que ahorita, como esperanza de que esto se detenga, nada más nos queda que el virus no se adapte bien al calorcito, que estará por entrar en los meses subsecuentes, y que se apague como se apagó el SARS. Me parece que no es una probabilidad muy alta y que tampoco debemos apostar a eso, pero esto, como lo decía, desde un principio sabía que no era controlable. Yo creo que la Organización Mundial de la Salud también pues no quiso decir a destiempo esto ya es una pandemia cuando no lo era, ¿verdad? Porque hay definiciones. Bien, ahora bien, ¿qué es el coronavirus y por qué se ha convertido, o primero, qué es una pandemia para explicarle al auditorio, doctor? Sí, no es nada más el número de países que estén afectados, Luis Alberto, porque ahorita ya en esa definición, pues esta sería una pandemia. Creo que ya estarán cerca de 40 países afectados. No depende solo de eso, depende de que ya en esos países el virus se esté transmitiendo eficientemente. Me explico, no tiene que haber ya conexión con China. Si alguien llega a un país y dice, pues esto tiene coronavirus, pero tiene relación con alguien que vino de China, pues ese todavía es un caso de China. Lo que está pasando, sin embargo, es que sabemos que ya hay transmisión sostenida dentro, por ejemplo, de Italia, de Japón, de Corea, de Irán, y probablemente en algún otro lugar del mundo. Entonces, la definición de pandemia nos pide eso, que la transmisión sea sostenida fuera del foco original en diversos sitios, preferentemente para la definición, tener continentes separados. Y en ese sentido también ya tenemos lo suficiente para decir que esto es una pandemia, porque está el continente, las subregiones del continente asiático, en Irán esto ya también se está transmitiendo, y además ya está transmitiéndose en Europa. Creo que es cuestión de tiempo para que la Organización Mundial de la Salud diga esto es una pandemia. Lo han querido hacer poco a poco, ¿verdad? Para que pues como que nos vayamos acostumbrando a la noticia. Ayer vi que se cayeron los mercados, ustedes conocen eso mejor que yo de economía, por el coronavirus. Yo no sé por qué no se habían dado cuenta, porque desde la semana antepasada eso era evidente, y la semana pasada yo veía que el Dow Jones se iba para arriba, para arriba, para arriba. Pues eso es una locura también, porque evidentemente eso estaba mal desde un principio. Bien, ahorita estamos entonces bajo amenaza a todos los países, es decir, México, por ejemplo, no se ha confirmado ningún caso en México, ¿no? Ninguno todavía, Luis Alberto. Eso no quiere decir que no haya ya entrado el virus en alguna ocasión, ¿eh? Ujú. A México entran miles de personas de China todos los meses. Muy probablemente ya alguien entró con el virus y simple y sencillamente venía sin molestias o no lo pudimos detectar.
no se manifestó y probablemente pudo contagiar a alguien como a alguien una gripita y se acabó y lo calificaron acaso como un catarro o influenza. Es probable que se esté ocurriendo ya de hecho en muchos países. No estamos indemnes, no, desde luego que no estamos indemnes, nos puede dañar, somos susceptibles pues a esta pandemia, podemos tener consecuencias desde luego como cualquier país. Miles de personas son las que entran, dice, provenientes de China. Sí, todos Diario, los meses. a todos los meses. Todos los meses, digamos que por mes son, no tengo yo la cifra oficial, pero sí le puedo decir que más de 5,000 cada mes. Más de uno de esos muy probablemente tenía el virus. No pasa nada. Entonces, ¿qué debemos estar haciendo ahorita, doctor? Yo creo que podemos dividirlo a nivel institucional, pues las instituciones ya tienen que estarse preparando, ya saben se lo están haciendo, con las limitaciones que da el sistema de salud mexicano, porque estarán preparándose para la comunicación de riesgos, cómo se le va a decir esto a la gente paulatinamente cuando vaya entrando, las herramientas de diagnóstico que en México son muy buenas, pero lo que nos va a fallar si llega en los niveles que llegó a China, pues es el número de camas de terapia intensiva, que no tenemos suficientes. México tiene muy poquitas camas de terapia intensiva. Y si mucha gente necesita una cama de terapia intensiva, pues simple y sencillamente no va a haber, por más que queramos hacer ahorita. Estamos ya con los dedos en la puerta. Y a nivel personal, pues ya prepararnos, porque si eso llega, la probabilidad de que nos infectemos en los meses subsecuentes es muy alta para cada quien. Yo diría alrededor de un 50%. Y esta enfermedad trata mejor a quien se encuentra en mejores condiciones físicas. Yo creo que ahí también hay que apelar a la responsabilidad individual, Luis Alberto, porque no siempre estamos buscando una pastilla, ¿verdad? Que una vitamina para aumentar las defensas, que si voy a tomar muchos líquidos, eso la verdad no te va a ayudar para nada. Lo que va a ayudar aquí es estar en buenas condiciones físicas, eso es responsabilidad individual, el que fume, que deje de fumar, que no tengan adicciones, el que tenga una adicción que la deje, el que no haga ejercicio que lo haga, el que tenga sobrepeso, que trate de ponerse en orden, el que tenga una enfermedad crónica que no le hace caso, trate de controlar su enfermedad, porque si te agarra mal esta enfermedad, pues probablemente que te vaya a poner muy mal. Entonces, aquí hay una responsabilidad individual también, tener más higiene, higienizarnos con frecuencia las manos, el virus puede sobrevivir en el ambiente, hay que evitar tocarnos las partes húmedas de la cara, ya no hay que estarnos mordiendo las uñas, picando la nariz, tocando los ojos, hay que entrenarnos para eso. Aquí hay muchas cosas que hacer a nivel individual, no todo lo tienen que hacer las instituciones, y el ejercicio, por ejemplo, ese no viene en cápsulas, entonces hay muchas cosas individuales que tenemos que hacer. A ver, pero antes, entonces, porque son dos cosas importantes. Una, decía, no hay las suficientes camas también para resistir esta posible pandemia si llega a México, como lo fue también en su momento, tal vez en la influenza. ¿No está preparado el país para resistir? Más bien, entonces, ¿es lo que me quiere decir, doctor, esta pandemia? Para una pandemia, digamos que para un nivel de epidemia semejante al que se dio en el área central de China, no estamos preparados para los hospitales, me refiero. O sea, por ejemplo, en el área central de China, que era un área de, digamos, unos 10 millones de habitantes, semejante a la mitad de la Ciudad de México, no tenían más de 300 camas de terapia intensiva, 400. Y sin embargo necesitaban ventilar con un ventilador mecánico, una máquina para ayudarle a respirar a la gente que ya no podía respirar, necesitaban por lo menos 3,000 o 4,000 de esas máquinas y tenían 300 o 400. La situación no es muy diferente en México. En México, probablemente para todo México no tengamos arriba de 3, 4,000 camas de terapia intensiva, me voy muy largo con eso. ¿Y qué pasa si vamos a necesitar varios miles más? Porque además las camas que ya tenemos ahorita están ocupadas, no están desocupadas. Sí, no solo México, hay muchos países que no tienen suficiente. Estoy por terminar, ¿verdad? Sí, no, estamos bien, estamos en tiempo. Sí, Ah, es eso. bien, ¿cuál es la recomendación entonces? El cuidado personal, Y la dieta, digo, es una serie de requisitos para estar bien, que eso va a disminuir la posibilidad entonces de contraerlo, ¿no? Si nos así alimentamos es. bien, si no Y fumamos, no de ajá, contraerlo, sino de sobrevivir bien a este problema. ¿Ok? ujú. Es Así es, Luis Alberto. en caso de contraerlo, a eso me refiero, por ejemplo, o de manera general, dice usted la población. No, o sea, nosotros en caso de contraerlo nos va a ir mejor si tenemos se resuelto este problema.
Sí, resuelve ese ¿Ok? problema. Muy bien. El Sí. sistema, bueno, aquí por ser Tengo que frontera. terminar, Ah, Luis Alberto, se- porque me están ya llamando de otra entrevista. perfecto. Bueno, estamos en contacto, doctor. Lo vamos a seguir contactando. Gracias. Gracias. Él es, vaya, un especialista o alguien que entiende muy bien el tema porque vivió en el 2009. De hecho, hubo un comisionado cuando brotó la influenza en abril del 2008, que fue la semana de la visita de Barack Obama, la primera a México, 2008 o 2009, no, 2009, perdón. Es decir, fue la primera visita. Barack Obama gana en noviembre del 2008, el 4 de noviembre, ¿no? Recuerda usted que fue el día en que cayó también la semana el exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño. Para los 6 meses ya estaba Barack Obama aquí en el país. A la semana de la visita de Barack Obama se detecta la influenza y a los meses después nombran a un comisionado. Y el gobierno mexicano ahí, la verdad hay que decirlo, hizo muy buen papel en cuanto a informar y a enfrentar la influenza. Nos tocó estar presentes, acudir a las conferencias de prensa diarias que hacía el doctor José Ángel Córdoba, exsecretario de Salud, y él fue uno de los comisionados que fue nombrado, nomás para darle el contexto, ¿no? Es alguien que le entiende muy bien y sí, bueno, para el coronavirus y para cualquier enfermedad hay que hacer ejercicio, hay que alimentarse bien, hay que estar en forma, por supuesto que sí, para resistirlo y sí, pues no hay la capacidad. Carolina, adelante, Luis Ángel.